si no le veo ni siquiera la cara y sí que estamos fregados. No veo el que fue a buscar, que por qué no apareció enseguida la imagen. No apareció, no aparezco, bro. No sé, será porque yo tengo esto acá abierta la campaña para ver. Joder, pero alguno debería estar conmigo metido acá en mi computador. Ah, ya está, Mejía Jiménez, ¿no? Alejandra. Sí, señora Alejandra Mejía. ¿Y por qué sale el cuadrito tan chiquito, María Alejandra? Bueno, ahí por lo menos te veo. Disculpe, doctor. No, que te veo. ¿Tú eres Alejandra Mejía? Sí, señor. Bueno, ok. Dime ahí rapidito 5 métodos diagnósticos que usen los rayos X como medio físico para obtener imágenes. Tomografía. Ok. TAC. No, tomografía, discúlpeme. Mamografía. Ajá. Angiografía. Ajá. ¿Qué más? Angiografía. Vamos con calma. Me dijiste tomografía, angiografía. ¿Qué más? Y mamografía. Mamografía. Ay, el más común. Otra. ¿El más común cuál es? Otra, ecografía. No. Está mal. Ven acá, yo les insisto, discúlpenme, si ustedes no van a leer ni siquiera lo poquito que vimos la clase anterior, yo estoy tratando de hacer algo diferente. Sacar de costado el tema de la nota. Yo creo que ustedes tienen que ponerse las pilas. Porque si entre que dimos una sola clase, que yo traté de compilarle todo y hacer lo más pronto posible, yo aspiro a que ustedes me acompañen, o sea, vayan conmigo, porque si no leen, dime de dónde la ecografía utiliza ultrasonido, mija. Ni siquiera se te viene a la cabeza lo más rápido que es radiología. O sea, yo creo que si te digo rayos X, lo primero que se le tiene que venir a ustedes es radiología. ¿De dónde ultrasonografía? Entonces, yo quiero que aprendan, pero si ustedes no ponen de su parte, no van a aprender. Yo estoy muy viejo y ustedes también, para yo andarlo forzando. Es más, les he dicho que participen los que crean que están leyendo, que me van siguiendo, los que no, sálganse de la participación, no participen porque me hacen atrasarme. ¿Sí me explico? Participen solamente los que sepan. Sí que les pido un favor, que los que no sepan, no participen. Díganme no y listo, no les va a pasar nada. Pero no me hacen ni perder el tiempo ni nada de eso. Porque esto lo dimos la semana pasada. Pero si ni siquiera arrancamos con lo que dimos la semana pasada, no arrancamos nunca. Bueno, gracias. Sandri y Amaloa, comencemos con la clase de una vez. Ustedes ahora mismo tienen en pantalla lo mismo que tengo yo, ¿no? Sí, profesor. Ok, ¿quién habló ahí? Chico de los jueves, ¿cómo se llama? El monitor, el otro monitor, ¿cómo se llama? ¿No está? Rafael, sí, acá estoy. Ah, ok, Rafa, bueno, listo. A mí hubiera, yo tengo en imagen lo mismo que tienen ustedes, ¿no? Lo de generalidad, eso es lo que están viendo ustedes ahora mismo. Sí, señor. Bueno, dale, comencemos. Bueno, buenas noches, compañeros y profesor. Les habla Sandri Camila Angarita Quintero y con mi compañera Maloa Russo les vamos a hablar acerca de las generalidades de la imagenología. Bueno, debemos saber primero que la imagenología hace parte de la rama de la medicina que se encarga de estudiar la anatomía del cuerpo humano por medio de imágenes diagnósticas que son obtenidas a través de los distintos equipos tecnológicos. Y la principal función de las imágenes diagnósticas en medicina es proporcionar al médico la información suficiente para ya sea establecer un diagnóstico diferencial o un diagnóstico probable. Y además también permite llevar un seguimiento de las patologías que pueda tener el paciente y también son utilizadas para la radiología intervencionista. Bueno, imágenes diagnósticas, conjunto de estudios que mediante la tecnología, o sea, mediante un medio físico, ya sean los rayos X, la resonancia, el ultrasonido, ingresa al organismo y a través de un proceso electrónico nos da una imagen que nos permite diagnosticar, seguir las enfermedades también terapéuticas
como es el caso del intervencionismo, porque el intervencionismo, además de diagnóstico, es terapéutico, y también permite la academia, o sea, enseñarle a los estudiantes. ¿Ok? Bueno, antes de empezar a hablar de cada uno de los métodos diagnósticos, debemos tener claros los dos conceptos de sensibilidad y especificidad. Pero esto es momento, Sandri, discúlpame. Mire, yo no les voy a enseñar a ustedes, primero porque no hay el tiempo suficiente, a diagnosticar patologías. Ustedes como médicos generales, yo creo que lo que yo aspiro a que ustedes sepan más o menos qué es un rayo X, qué es una eco, qué es una tomografía, o sea, que tengan un conocimiento general de esto. Pero hay dos cosas que son fundamentales que ustedes tienen que saber como médicos, que son el concepto de sensibilidad y especificidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué método diagnóstico es quien me garantiza con mayor grado de confiabilidad darme un diagnóstico adecuado sobre una patología? Porque yo me imagino que ustedes como médicos hoy en día, pobres, están comenzando, bueno, están por la mitad de la carrera y les hablan de ecografía, tomografía, resonancia, de un poco de vaina y ustedes no saben en su cabeza para dónde agarrar. Entonces, lo primero que le vamos a dar es un concepto que se lo va a explicar Sandri ahora, que yo quiero que les quede claro. ¿En qué consiste cuando uno dice este estudio tiene alta sensibilidad? Por ejemplo, yo voy a hacer el apendicitis, un diagnóstico de apéndice. Ok, yo puedo diagnosticar un apéndice por rayos X, pero las posibilidades de diagnosticarla por ahí son muy pocas. O sea que ese estudio tiene poca sensibilidad para esa patología. Pero si yo hago un TAC, seguro sí que voy a ver el apéndice. Entonces se tiene una alta sensibilidad o especificidad. O sea, eso es lo que le va a explicar Sandri ahora. Por eso quiero que este concepto les quede claro. Ok, Sandri, sigue. Bueno, estas son dos características, como decía el profesor, que son importantes porque nos van a permitir identificar si una prueba es efectiva o no para el diagnóstico de una enfermedad. Entonces, sensibilidad es la probabilidad de que una persona enferma sea identificada correctamente, es decir, que esa persona obtenga una prueba positiva, un resultado positivo de esa prueba. Entonces, en los resultados de las pruebas, las personas, aquellas personas que se encuentran enfermas y que obtienen un resultado positivo, se van a conocer como verdaderos positivos. Aquellas personas que están sanas y obtienen un resultado positivo se van a conocer como falsos positivos. Y pues esto es porque eso es un error de la prueba, ya que esas personas no están enfermas. Entonces, una prueba, entre más verdaderos positivos obtenga, mayor sensible va a ser. Y entre menos... Perdón, ahí le aclaro. Volvemos al diagnóstico de la apendicitis. El TAC tiene un alto grado de sensibilidad para diagnosticar apéndice, porque de 100 personas que nosotros decimos por medio del TAC que tienen apendicitis, 90 sí lo van a tener, o sea que el diagnóstico es alto. Pero si tomamos los rayos X y nosotros decimos si tiene apendicitis, ya no va a ser el 90%, sino nada más el 10%. O sea, tiene una baja sensibilidad. O sea, no es un estudio que sea tan fiable para diagnosticar esa patología. Ahí es lo que hablamos de sensibilidad. O sea, cuando un estudio dice que positivamente una persona tiene algo, lo dice con una seguridad de un 90% para arriba, hablamos de que es un estudio con alta sensibilidad para ese método diagnóstico. Pero como los rayos X, lo que me muestran del apéndice es muy poco, hay unos datos clínicos que pueden hacer pensar en un apéndice, pero su sensibilidad no es tan alta, porque se están refiriendo a decir que sí la tiene. El otro concepto, cuando hablamos de especificidad, son esos métodos diagnósticos que en vez de decirte que sí la tienen, al contrario, te la descartan. Entonces, hay estudios que cuando te dicen que un paciente no tiene algo, el 90% de ese paciente no lo va a tener. Ahí hablamos de alta especificidad. Y lo contrario, que te dice que no lo tiene, pero muchos sí lo van a tener. Esto parece un jueguito tonto. Sería de baja sensibilidad. Yo quiero que ustedes escuchen el concepto y después lo lean cada uno de ustedes. Googleenlo o por YouTube ponen la diferencia entre especificidad y sensibilidad. Pero a grandes rasgos esto simplemente es que ustedes como médicos generales tienen que saber qué estudio
Más allá que ustedes lo interpreten o no, porque para eso está el radiólogo. Pero ustedes tienen que saber qué estudio es el que sirve para determinada patología. Sigue, Sandri. Ok, profe. ¿Digo el concepto de especificidad o continúo? No, repíteselo. Yo me adelanté como para que ellos te entiendan un poquito más lo que tú quieres decirle. Ah, ok. Bueno, entonces especificidad, al contrario de sensibilidad, es la probabilidad de que una persona sana obtenga un resultado negativo en esa prueba. Entonces, aquí pasa lo mismo que con el concepto de sensibilidad. Las personas que están sanas y obtienen un resultado negativo se van a considerar como verdaderos negativos, mientras que aquellas personas que están enfermas y obtienen un resultado negativo se van a considerar como falsos negativos, ya que estas personas están enfermas, pero esa prueba no las está identificando como tal. Entonces, por lo tanto, una prueba entre mayor verdaderos positivos presentes, más específica será. Bueno, parece un trabalengua, pero yo Eso, quiero sí. que entiendan que es importante que ustedes vean por aparte lo que es la sensibilidad y lo que es la especificidad. Les repito, alta sensibilidad cuando un estudio nos dice si lo tiene y las posibilidades de que lo tengan son del 90, 95, 85%. Pero especificidad se refiere a lo contrario, cuando ese estudio sirve para descartar que lo tenga. Entonces, alta especificidad es cuando un estudio, si te dice que no, es porque muy probablemente no. Y sensibilidad es cuando te dice que sí, es porque muy probablemente sí. Entonces, ustedes tienen que jugar con esos porcentajes. Ok, sigue, mija. Bueno, entonces ahora sí vamos a hablar acerca de los métodos diagnósticos. Entonces, para empezar a hablar acerca del tema, debemos conocer los 3 principios físicos que son utilizados en radiología para la obtención de las imágenes diagnósticas. Y estos son la radiación ionizante, que tiene como derivado los rayos X, los cuales son utilizados para la radiografía, mamografía, tomografía computarizada, fluoroscopía, etc. Bueno, Tenemos espérate, también... no le digan etcétera, porque fíjate que esta chica ahorita no sabía. Radiación ionizante, los rayos X son una radiación ionizante. ¿Qué significa ionizar? Yo se las hago fácil. Ionizar es cambiar la carga eléctrica del núcleo de la célula. O sea, ¿qué quiere decir que ioniza? Que altera la electricidad del núcleo. O sea, que sí produce algunas modificaciones, para bien o para mal. Por eso hay que tener cuidado con los rayos X, porque son radiaciones ionizantes que alteran la carga eléctrica de la célula. Resumiendo, que producen alteraciones en el organismo. Yo no les voy a hablar que altera el protón de hidrógeno con el electrón de no sé qué, no. Lo que les quiero que les quede claro es que la palabra ionizante indica que sí altera la carga energética del núcleo celular. Entonces ahora sí viene lo que hablábamos ahorita. No sé, alguno de los que se escribió que quiera entre comillas, pasar adelante, como diríamos aquí, que hable ahí, que active la pantalla. Alguno que quiera, por favor. Respecto a lo de los rayos X, profe. Hombre, no, a quien quiera, alguno que quiera ahí hablar conmigo. Yo quiero hacer un aporte acerca de los rayos X. De los rayos X. Pero ¿quién habla ahí? Espérate. María Alexandra León. Pero espérate, si yo ni siquiera he hablado contigo, tú me vas entrando y ya me vas a decir ahí tú que cálmate, cógela suave. Mira, ahora sí, vamos con calma. Ya entendiste el concepto de radiación ionizante, ¿no? Sí, señor. Bueno, que producen daño, para bien o para mal, pero alteran las vainas. Ahora sí, dime 5 métodos diagnósticos que utilicen los rayos X. La radiografía, la mamografía, la fluoroscopía, van 3, la tomografía, van 4, y la angiografía. Perfecto, van 5. ¿Qué sabes tú de la mamografía? ¿Qué es la mamografía? Bueno, vamos a tener que la mamografía es un método diagnóstico que se realiza pues en las mujeres y que es para detectar el cáncer en las mamas.
Perfecto. ¿Y qué utiliza un nivel de radiación no tan alta? Porque después nosotros vamos a, dependiendo del grosor o del espesor de la persona o de la estructura que nosotros vayamos a estudiar, vamos a meter mayor o menor kilovoltaje, o sea, mayor cantidad de rayos. Entonces se supone que en la mama, como son estructuras pequeñitas, se meten menos rayos. Bueno, ahora dime otros métodos diagnósticos que no utilicen los medios físicos. Perdón, que no utilicen los rayos X, perdón, que no utilicen los rayos X. Pues, profesor, como dice ahí, la ecografía. Ok, ¿qué utiliza la ecografía? O las ondas, profe. Perfecto. ¿Y el otro cuál es? Ultrasonido. No, me acaba de decir el ultrasonido. ¿Cuál es el otro? Ecografía. No, ahí está. Ecografía, ultrasonido y es lo mismo. Ah. Dime otro que no utilice los rayos X. Ah, la resonancia magnética. Perfecto, ahí la tienes de papaya. Bueno, anótame el nombre tuyo es María, ¿cuál es? María Alexandra León. Anótame la que intervino, porfa, gracias. Bueno, sigamos, Santi. Bueno, entonces como el profesor mencionó, los otros métodos son las ondas de sonido que son utilizadas para la ecografía y los campos magnéticos que son los utilizados en la resonancia magnética. Ok. Bueno, aquí yo iba a hablar acerca de la radiación ionizante, entonces para complementar un poco esto, la radiación ionizante es la energía que es administrada por los átomos, perdón, la radiación es esa energía que es administrada por los átomos, ya sea en forma de partículas o en forma de ondas electromagnéticas, y esto es porque pues hay una desintegración de las estructuras de ese átomo y emite esa energía. Entonces, en cuanto a la energía que es emitida en forma de partículas, está la radiación alfa y la radiación beta, y en la que es emitida en forma de ondas electromagnéticas están los rayos gamma y los rayos X. Y como decía el profesor, cuando esa radiación impacta sobre nuestro organismo, esa energía tiene la capacidad de desplazar los electrones de los átomos de nuestros tejidos y se ionizan esos átomos, y esto es lo que se conoce como la radiación ionizante. Ahora, el daño que la radiación produce en los tejidos de nuestro cuerpo depender de la dosis, del tipo de radiación y de la sensibilidad que tengan los tejidos de nuestro cuerpo a esa radiación. Ok, echa un poquito para atrás. Así como existen los rayos X, existen otro tipo de rayos que tienen menos penetración, que serían las ondas electromagnéticas, los rayos gamma, los rayos X, los ultravioletas, hay varios tipos de rayos. No sé si, bueno, vamos adelante, vamos avanzando y yo ahí les comento alguna cosita. Lo importante, esto que ustedes están viendo ahí, simplemente la lectura que yo quiero que ustedes queden, es que los rayos X son radiación ionizante y sí alteran el núcleo de la célula a través de ese sistema, pero yo no los quiero volver locos, pero por lo menos ya tienen idea, ¿no? Pero lo que quiero que sepan que no son inocuos, que producen ionización, o sea, producen cambios en el organismo. Por eso es que tienen efectos negativos biológicos, porque ionizan. Entonces hay que tener cuidado. Ok, adelante. Bueno, en cuanto a la protección, como ionizan y que tienen efectos colaterales, hay que cuidarse. Entonces hay que usar protectores de plomo, los que están a la izquierda. Si le vamos a hacer una cadera a la niña, hay unos protectores de cadera. Si vamos a hacer una tiroides, protectores de tiroides. Hay gente que se coloca gafas. Esto es para medir el nivel de radiación. Todos los consultorios están forrados en plomo, o sea, tienen una protección de plomo. Entonces, como médico es bueno que ustedes sepan que si le van a pedir un estudio a una paciente, por ejemplo, embarazada, sepan riesgo-beneficio. Mira, esta paciente tiene el tobillo, se fracturó, ¿qué hago? Ni modo, hay que hacer el rayo X. Entonces ya saben que hay que exigir protección. Ok, sigue, Sandri. Bueno, entonces, como decía el profesor, pues en radiología también son importantes las medidas de seguridad, y la protección radiológica tiene como finalidad proteger a las personas y al medio ambiente contra esos efectos nocivos que pueden resultar de la exposición a la radiación ionizante. Bueno, una de las causas más importantes de exposición a radiación humana son el radiodiagnóstico. Por lo tanto, tanto médicos como técnicos radiólogos son capacitados para el correcto uso y utilización de estos equipos.
y deben una historia. utilizar- De pronto no me conviene que yo les cuente esto, pero tampoco hay que tener exageradamente miedo. Cuando yo me estaba formando en Argentina, una compañera, nosotros logramos entrar a un hospital que era muy importante. O sea, que si ya entraste ahí, tú no quieres ceder ese cupo. Esta chica era de Cali y nos dijo durante los 3 primeros meses de su embarazo que estaba justo que estaba embarazada porque perdía el cupo. Y luego ya el hijo tiene como 30, 40, no me acuerdo cuántos años, calculen, del año 89 para acá, 11, ya tiene 31 años, 32, y ese pelado anda lo más normal por ahí. El problema de los rayos X es que Dios no quiera, ustedes piden un estudio y la señora se lo hacen y el niño nace con malformaciones, ese peladito probablemente iba a nacer con o sin malformaciones, sin los rayos X, pero la culpa se la van a echar a ustedes. ¿Sí me explico? O sea, primero como médico quiero que sepan que sí es cierto que produce daño, pero no es que necesariamente, porque a usted alguien le va a decir, ay, imagínate, me hizo una placa de rayos X y yo estaba embarazada, ya la saca del plano. No, hay que tener cuidado, hay que tener paciencia, hay que esperar a hacer controles. No necesariamente el hecho de que te haya expuesto a los rayos ya es determinante de que te va a pasar algo. Lo que sí es importante que usted tenga claro es que hay métodos diagnósticos, por ejemplo, yo ahorita les hablaba entre los rayos X, que cuesta 15 barras, o 20, y un TAC que cuesta 600. Si yo te digo que la tomografía computada me muestra con más facilidad el apéndice, te dirán, chillo, ¿para qué se voy a ser bobo? Le pido de una vez un TAC, pero entonces después vamos a tener que ver que el mejor método diagnóstico son los que menos dañinos son al organismo. Anótenlo, porque eso son cosas que yo le pregunto y ustedes tienen que quedar claro. ¿Cuál es los mejores métodos diagnósticos? Los menos dañinos. Entre los menos dañinos está el ultrasonido, porque hasta ahora no se ha demostrado que el ultrasonido genere algún tipo de alteración. Ya ustedes saben que los rayos X sí generan. Este tema del magnetismo también produce daño. Entonces uno tiene que buscar el menos inocuo, el más inocuo, el más barato, porque ¿cuánto cuesta una tomografía? 800.000 barras, rayos X, 15 o 20.000 pesos. Obvio que si tú lo puedes diagnosticar con el de 15 o 20.000 pesos, lo vas a intentar diagnosticar con ese. Segundo, el concepto que le dije ahorita, el que tenga mayor sensibilidad o especificidad dependiendo del diagnóstico. Entonces ya vayan teniendo en cuenta esos parámetros. Para cuando yo les diga qué estudio le vas a pedir a este paciente, ustedes tienen que pensar primero que no sea tan caro, que sea inocuo. Además, la tomografía no solamente cuesta más, sino que está exponiendo 70 veces más radiaciones a la persona. Profesor Jesús David Era, yo quiero hablar algo sobre eso, sobre lo del TAC y los rayos X. Dame un momentico, discúlpame. Entonces, bueno, sí, no se me fue la idea. A lo que voy es lo siguiente, que tienen que tener en cuenta eso, que el grado de daño que te puede producir, el grado de radiación. Ahora supongo que estoy hablando con gente que más o menos me entienden lo que yo quiero decirles, lo siguiente. El hecho que yo les haya contado ahorita eso que pasó con mi compañera no indica que los rayos X no sean nocivos. Afortunadamente esta muchacha, no sé por qué, no tuvo ese muchacho ningún daño ni le alteró nada. O probablemente ella en el fondo se protegía cuando se exponía. El mensaje es que no necesariamente una exposición a los rayos X ya es tan determinante. Hay que esperar, hay que tener cuidado. Y la tomografía computada es un método diagnóstico que te puede mostrar, mira, los métodos diagnósticos entre mayor tecnología son, mejor nos muestran las imágenes, pero son más caros. Y a veces utilizan medios más agresivos para obtener esas imágenes tan bonitas. Sí, ¿cómo se llama? ¿Quién fue el que habló? Jesús David. ¿Quién fue el que me habló recién? Sí, profesor. Sí, profesor, yo, Jesús David. Yo iba a hablar sobre por qué ábreme la imagen, si no me abren la imagen como si no existiera. Por cierto, yo estoy hablando y no tengo la imagen abierta también. Profesor, yo quería decir sobre quería aportar a lo que usted dijo de por qué los rayos X son más nocivos que el TAC. Es porque verá que los rayos X, el TAC... Perdón, vamos a organizar la idea. El TAC usa rayos X. El TAC usa rayos X. Entonces, ¿qué es la diferencia? El TAC y los rayos X. La diferencia el por qué el TAC es más nocivo que los rayos X es porque los rayos X utilizan un solo tubo y el TAC utiliza diferentes tubos. Más tubos. Perdón, te agradezco.
pero lo acabo de decir, que los rayos X te ponen 70, la tomografía te pone 70 veces más que los rayos X. Porque tenemos los rayos X es un solo disparo, mientras que la tomografía son 70 disparos a la vez, dependiendo del número de tubos que giran alrededor del paciente. Bueno, ok, ¿no? Está bien, bueno, lo acababa de decir, no me escuchaste, a veces es más importante escuchar que hablar. Ok, sí, pero vale, bien, gracias. Sigue, Sandri. Sandri, ¿te moriste? Ya, profe, estoy, que no me prendía el micrófono. Bueno, entonces, como el profesor mencionaba también que los radiólogos deben tener las medidas de seguridad como el delantal plomado, el protector de tiroides, lentes plomados, y además deben utilizar o deben llevar un dosímetro, que este es un instrumento que ayuda a calcular la cantidad la carga de radiación a la y a medir la radiación a la que se encuentra expuesta la persona. Ok, sigue. Bueno, también los exámenes deben hacerse de manera óptima y deben cumplir el principio conocido como ALARA, que se trata de que la dosis de radiación debe ser tan baja como sea razonablemente posible. Dale. Bueno, entonces ahora vamos a hablar acerca de los rayos X. Hablando un poco de historia, los rayos X fueron creados el 8 de noviembre de 1985 por el físico alemán Wilhelm Conrad. Este se encontraba experimentando con un tubo de rayos catódicos y observó que se iluminó una placa de platino cianuro de bario y observó que en ella se reflejaba la imagen del objeto que se encontraban penetrando estos rayos. Como no sabía qué eran exactamente esos rayos, los llamó rayos X. Y la primera radiografía que realizó fue la de la mano de su esposa, que es esta que vemos acá en la diapositiva. Yo creo que les conté la historia esa, ¿no? No se la conté. Creo que no. Es que estos manes eran unos capos, estos manes no eran como nosotros que nada más que estudiamos ahí de pedacitos, estos más gente que estudia de verdad. Entonces este tipo se encerraba, Röntgen, creo que él era austriaco, suizo, alemán, algo ahí estaba en esa zona. Era un científico, y él lo que hacía era que cuando en los momentos de ocio, en vez de ponerse a jugar con el celular, se ponía a inventar, a ver qué vaina inventaba. Entonces comenzó a agarrar un tubo al vacío, con unos electrodos, entonces lo conectaba a la corriente eléctrica, y él veía, por casualidad, como siempre en la vida hay casualidades, había una cartulina cerca. Entonces cada vez que él conectaba esto a la corriente, veía que la cartulina se iluminaba. Entonces digo, yo voy a hacer algo para que no se ilumine. Entonces vino y puso en la mitad un papel, y la cartulina se seguía iluminando. Después vino y puso un cuaderno y la cartulina, y así después puso una madera y se seguía iluminando, y hasta que le puso el placar, todo el armario, y se seguía iluminando. O sea que el rayo atravesaba eso. En eso llegó la mujer y le dijo, no, ¿tú qué haces aquí? Llevas 3 días aquí encerrado, ¿cuál es el cuento? Vamos a ver si no tienes a alguien por aquí metido. Entonces el tipo le dijo, bueno, ven acá, si no me crees, hagamos una cosa. Bastante malo él, porque ha debido poner la mano de él. Le dijo, pon la mano. Y conectó eso, y justo se vio la mano reflejada en la cartulina. Y ese fue el primer rayo X que tuvimos. ¿Qué pasó? Que me sacaste de ahí las imágenes que teníamos. ¿Se cayeron? ¿Qué? Sí, alguien tomó el control y las quitó. ¿Pero quién la quitó? No sabemos, profe. Ya estamos intentando subirlas de nuevo. Pero el que se metió ahorita, el que abrió y que se metió, ¿fue él el que la quitó? No sabemos, profe. Bueno, a mí el próximo que me haga esa vaina se va y no entra más aquí. O sea, o no doy yo más las clases. Aquí pongámonos serio. Ahí vi un payaso muerto, riéndose ahí. Si no, yo suspendo esto y chao. Porque si vamos a tener un payaso ahí, corta, ahí lo vi, es más, busco la grabación y se los monto. Para que vean quién es. Si fue él, que no creo que tengamos a esta altura el nivel de payaso aquí. Yo he hecho esto para atrás y aquí me queda la grabación y se los pongo. Y se lo llevo mañana allá al decano y le digo, me está saboteando la clase.
Y lo voy a hacer. Yo ahora repito, devuelvo esto y miro quién fue el que me apareció ahí 30 segundos antes de que se cayera la imagen. Porque si aquí alguno viene a sabotear conmigo, no hay tiempo, yo la corto por la sano y llevo esto allá. Quiero creer que es que se cayó la imagen, no que haya alguien aquí que quiera sabotear esto. Bueno, sigue, Sandri. Ahora vamos a adelantar, ¿no? Para ir por donde iban. Sí, profe, un momento que me están cargando las diapositivas. Yo no encuentro la gracia de eso entrar. Y lo peor es que ahí sale, porque ahora después miro la clase. En minuto 45, 44. Bueno, ahí está la imagen que les estaba hablando. Este es Roger y esta fue la imagen que obtuvo en la mano de la mujer. Y bueno, ya después, y le puso el nombre de rayos X porque no sabía qué tipo de rayos eran. Y por eso lo llamó rayos X en el 8 de noviembre de 1985. Ese día se celebra el Día del Radiólogo mundialmente. Sigue, Sandri. Bueno. Aquí tenemos varios tipos de radiaciones. O sea, les explico. Los rayos X tienen una característica, tienen una longitud de onda corta. O sea, longitud de onda corta es, mire, por ejemplo, esto que está aquí al principio, donde penetra la atmósfera terrestre, cuando los valles, ustedes están viendo el separador, ¿no? ¿O no lo ven? ¿Sí lo ven? Un separador que yo estoy moviendo de arriba, un señalador. No. No, profe. Bueno, ustedes ven que estos rojitos que están acá arriba están más separados los valles. Esos son longitud de onda larga. A medida que la longitud de onda sea corta, esa es una característica que tienen los rayos X. Es una radiación electromagnética. ¿Qué significa electromagnética? Que viaja libremente en el medio, en el aire. No necesita medio que lo lleve. El ultrasonido necesita un medio que lo conduzca, que es el líquido. Mientras los rayos X no, van libremente y tienen una frecuencia de onda muy corta. O sea que son junticos, como estos rojos que están aquí hacia la derecha. O sea, la frecuencia de onda es muy corta. Esas son las características de los rayos X. Existen otro tipo de rayos que tienen una longitud de onda más larga o más corta. Y entre esos vamos a ver los rayos X, estos de los pararrayos. Si ven que al principio hay como un edificio que tiene un pararrayo acá arribita. Lo de los microondas. Las personas tenemos también cierto tipo de energía. Los rayos infrarrojos, la luz visible, los rayos ultravioleta. Aquí están los rayos X. Y después están los rayos gamma. O sea, existen varios tipos de radiaciones, no solamente los rayos X. ¿Y cuál es la característica fundamental de los rayos X? Que tiene una longitud de onda muy corta. Grábenselo, ¿eh? Lo que le da la capacidad de penetrar las estructuras y que los convirtieron en tan especiales fue la longitud de onda cortica que tienen los rayos X. Sigue, Sandra. Profe, 10 veces menos la luz normal, o sea, la longitud de onda es 10 veces menor a la luz. Aunque comparte características físicas la luz, pero tiene otras ventajas como que puede penetrar la masa. No te entendí, ¿qué pasó? ¿Quién habló? Yo, profe Valerie, no sé por qué no se entendió. Repíteme, Valerie, dime, abre la imagen, ¿verdad? Sí, ya la ahora sí, dime, cuéntame. En cuanto a la longitud de onda, que decía que 10 veces menor a la luz como tal, entonces comparte ciertas características físicas de la luz, pero tiene ventajas sobre ellas por la longitud de onda. Esto lo que hace es que él pueda penetrar, ya sea un órgano o como tal, o sea, pueda penetrar y el órgano pueda absorber dependiendo de la densidad que este tiene. Sí, lo que hablamos, o sea, la característica física que le da a los rayos X, a su vez, la característica física de penetrar es su longitud de onda corta. Y a su vez, entre los rayos X hay unos rayos X que son blandos y unos que son duros. Lo que utilizamos para el diagnóstico son rayos X blandos. ¿Qué significa? Que tienen una longitud de onda corta, pero no tan corta como otros que son rayos X duros, que tienen una longitud de onda corta todavía mucho más corta, pero esos son los que utilizamos para radiar los tumores. Ustedes han escuchado que a un paciente se le hace radioterapia para matar las células tumorales. Bueno, son rayos X de longitud corta, pero todavía mucho más corta y se llaman rayos X duros. Mientras que los que usamos para el diagnóstico por imágenes
son longitud de onda corta, pero no tan corta como el otro y se llaman rayos X blandos. Bueno, gracias, Valerie. ¿Quién sigue? Sigue, Sandri. Bueno, profe, entonces en esta parte iba a comentar lo que usted decía, que los rayos X hacen parte de lo que se conoce como el espectro electromagnético, que este pues es un rango de ondas que va desde las ondas de radio hasta los rayos gamma, y que pues existen, como usted decía, existen ondas de frecuencia larga, como en el caso de las ondas de radio, y ondas de frecuencia corta, como por ejemplo los rayos X. También es importante mencionar que a medida que la longitud de onda de estas ondas es más pequeño, también la temperatura va aumentando. Y lo que decía el profesor, que de las características de los rayos X, que la longitud de onda sea pequeña es lo que le confiere su capacidad de penetración, de mayor penetración. Ok, sigue. Yo no le voy a preguntar que es 1 a la 10 o 1 a la 10, no, yo no lo voy a volver loco con esa vaina. Lo importante es que tengan el concepto cualitativo, que los rayos X atraviesan las estructuras porque tienen una longitud de onda muy corta. Bueno, ya más o menos tienen los principios físicos ahí de los rayos X. ¿Alguno que quiera hablar conmigo un ratico? No importa que ya haya hablado. ¿Vale? ¿O no? La chica que habló de primero, ¿cómo se llama? Cuando comenzamos la clase. Ana, creo que era, no. María Alexandra León. Bueno, María Alejandra, vamos a hacer un resumen un poquito tú y yo de lo que hemos dicho. Ya tienes claro cuáles son los medios, los métodos de imágenes diagnósticos que utilizan los rayos X, ¿no? Te quería hacer una pregunta, ¿por qué son peligrosos los rayos X? ¿Por qué? ¿Qué? Disculpe. No, tú no fuiste la primera, fue otra, esta chica es la que entró primero. Alejandra Mejía. Sí, ¿dónde está ella? Déjala que entre ella. Se fue, ¿no está? Ah, bueno, lástima, porque quería hablar con ella. De pronto la primera vez se equivocó, ahora quería hablar un poquito con ella. ¿Cómo se llama? Sandri, ¿cómo se llama la chica que habló primero? Alejandra Mejía, profe. Ay, ¿por qué no está? No sé, profe. Se enojó porque no sabía qué. Bueno, díganle que el día del examen quiero hablar con ella. Porque, o sea, entonces no le gustó, se fue y cogió rabia. Yo qué culpa tengo que ella no sepa y que me haya dicho un disparate. Fíjate, para que vea cómo son las cosas. Pensé darle la oportunidad ahora, que de pronto al principio se equivocó porque estábamos recién comenzando la clase. Me perjudico yo. Yo no voy a aprender radiología porque ella se fue. Bueno, sigamos. Estoy viendo que no puede entrar a la clase, me está diciendo. Que no se puede conectar. ¿Qué tal? No creo. Bueno, ¿algún otro estudiante que quiera hablar un poquito conmigo? Profe Yubran. Bueno. ¿Sí? Abre la imagen, Yubran. Bueno, abre la imagen, Yubran. Ábrame la imagen, el que me abra la imagen, yo hablo con él, porque es que si no lo veo no puedo. Ya me ve, doctor. Ya me ve. Pero ahora sí, bueno. Yubran, ya tenemos claro cuáles son los métodos diagnósticos que utilizan los rayos X y cuáles son los que no. Dime dos que no utilicen los rayos X. Dos que no utilicen los rayos X, pues ultrasonido, radiografía, que ya es lo mismo, y medicina nuclear. ¿Y cuál más? Te faltó uno, son tres, ya me metiste la medicina nuclear, pero hay más común que la medicina nuclear, dime. Profe, la resonancia magnética. Perfecto, la resonancia magnética. Listo. ¿Por qué los rayos X son peligrosos? ¿O por qué tenemos que cuidarnos? Profe, primero que todo, o sea, yo investigué que más que todo por donde viene la densidad de los materiales, que vienen de los átomos, y lo que hace que la radiación transmite energía a los átomos y a las células, causa una interacción y esa reacción del sistema puede ser transitoria o permanente, lo que provoca la muerte de las células de nuestro organismo. Y también puede ser... ¿Cómo se llama cuando cambia la carga eléctrica? ¿Cómo así? O sea, ¿cómo se llama esa? Todo eso que tú acabas de explicar de manera muy chévere, porque yo ni siquiera lo expliqué, pero me parece bien que lo expliques tú. ¿Cómo se llama eso? ¿Capacidad de qué tienen los rayos X? ¿Alguno que me diga?
de interactuar, Ionización. exacto, interactuar, ionizar. ¿Quieren hablar en la imagen? Y así puedo hablar, porque es que de lo contrario parecemos los taxistas, ¿viste? Cuando les llega una carrera. A ver, espérate un momento, Yurán. Profe, la Bueno, vamos a darle ionización. la posibilidad a Yurán. Dime, Yurán, ¿cómo se llama? Ionización, la Ionización. capacidad de interactuar. Eso se llama ionizar. Entonces, son Anodos, cátodos. radiaciones ionizantes. Eso es lo que hace que los rayos X tengan algún tipo de peligro. Bueno, anótame, Yurán, que el día del examen esté, pero no le voy a preguntar. Ok, gracias. Bueno, ahora sí vamos con el tema de los rayos X. Vamos a explicar ese tubo que generó este señor Roentgen. Él después lo pulió. Acuérdense que yo decía que se conectaba a la corriente eléctrica. Es un tubo al vacío. Y él después le puso unas cosas que le va a explicar, no sé si Sandri o a la OA. ¿Cómo es que el nombre? A Maloa. ¿Sigue, Sandri? Sí, lo va a explicar Sandri, profe. Bueno, sígueme. Bueno, entonces, en cuanto a la formación de los rayos X, el tubo de rayos X consiste en un tubo de vidrio al vacío, como mencionó el profesor, que en sus extremos va a tener un lado negativo, que es el cátodo, y a su vez va a tener una estructura que se conoce como filamento de tungsteno. Tú no puedes señalar las imágenes, tú no tienes un señalador, no te permite a ti que uses el señalador. Sí, profe, yo lo estoy haciendo, no se ve. No, yo no lo vi. ¿Señala dónde está el cátodo? Aquí estoy señalándolo. ¿Alguien lo ve? No, bueno, no sé. Muévelo. No, yo no lo veo. Qué raro, porque yo estoy... No se ve. Bueno, las diapositivas y no todo. digan que no hace falta Mateo, que es el que arregla todas esas vainas. Él movía algo por acá arriba y aparecía el señalador, porque acá es importante dictar la clase con señalador, porque si no la gente se imagina la cosa. Vale, lo ideal es que yo tuviera el señalador acá, pero no sé cómo hacer para que aparezca el señalador mío. ¿Alguno sabe? Yo pensé que se estaba viendo, profe. No, pero si alguno sabe qué tengo que hacer yo para que el señalador se vea. El mío, por lo menos. Porque yo así le voy señalando. Doctor, intente tomar el control de las diapositivas a ver si puede. Tomar el control. Y ahí le di tomar el control. No lo ven. Está en el medio. Esto que muevo en el medio, nada. Dejar de presentar me apareció ahí. Ya no tengo el control yo. Doctor, yo creo que la única forma es que usted proyecte las diapositivas. Doctor, eso sale cuando la persona... Yo lo que quería era que la clase quedara montada, pero la montamos directamente fuera, pero para la próxima, la clase tenemos que montarla en mi computador para poder señalarle, porque si no quedamos en nada. O, profe, si quiere yo la intento proyectar desde mi computador. Bueno, pero ¿cuánto demoramos? No creo que demore. Me avisan si ya parece que las estoy proyectando. No sé Sí, si ya yo se ve. Sí, ya la vi. Yo Ya creo se que ve. Sí, amplíalas. la mía no la ven, ¿no? Yo estoy moviendo ahí un señalador, ¿no lo ven, no? Donde dice formación de rayos X estoy yo, el mío no lo ven. No, Bueno, profe, dale el tuyo. el mío sí lo ven. Bueno, Amplíalas. ahí lo estamos viendo, ¿no? Yo sí lo veo. Ok, entonces continúo. Como les Bueno. decía, en uno de sus extremos está el lado negativo, que es el cátodo, que vemos acá, y presenta esta estructura que es la que se conoce como filamento de tungsteno. En el otro extremo tenemos el ánodo, que es la parte positiva, y tiene una base giratoria. Entonces, para la formación de los rayos X se envía una corriente eléctrica de alto voltaje, y cuando esta es enviada, el filamento de tungsteno comienza a calentarse. Una vez que se calienta, va a enviar una nube de electrones hacia el ánodo giratorio y ahí va a chocar con esta estructura. Cuando choca con esta estructura, va a sufrir un proceso de desaceleración y de esta forma libera energía de dos formas. El 98% la libera en forma de energía térmica, es decir, en calor, y el 1% restante lo libera en forma de energía luminosa, que es el lazo de los fotones de rayos X.
Bueno, repetimos. Entonces, llévame el marcador al cátodo. Ok. Bueno, ahí está el cátodo. O sea, todos estos son los componentes del tubo de rayos X. Un tubo, o sea, una bombilla de cristal. Dentro hay un cátodo, que es el que está del lado derecho. Este aquí extremo, donde dice circuito de filamento, hay un extremo que lo conectamos a la corriente eléctrica. Esta corriente eléctrica calienta tanto este cátodo, nosotros lo podemos determinar qué tanto lo calentamos, porque de esa manera podemos controlar el número de electrones y la velocidad de los electrones. Eso es lo que se llama kilovoltaje y miliamperaje. ¿Se acuerdan ustedes cuando comenzó la clase que yo les dije que dependiendo del espesor de la estructura que íbamos a estudiar, así le metíamos mayor kilovoltaje o miliamperaje? Entonces, si es un gordo, nosotros le metemos 80. Si es un flaco, le metemos 50 kilovoltajes. Si es un gordo, lo ponemos a una velocidad más rápida. Si es flaco, a una velocidad más corta. Eso lo determinamos aquí en el tubo, en el cátodo. Entonces, dependiendo de la cantidad de energía que nosotros le coloquemos, el cátodo se va a recalentar y va a soltar unas cantidades de electrones a una velocidad alta y va a chocar contra el cánodo, contra el ánodo, que es positivo. O sea, se atraen lo negativo con lo positivo. Cuando chocan, se van a generar unos rayos que el 90% es calor, pero hay un 10% que es una radiación. Esa radiación se llama rayos X. ¿Por qué se llama rayos X? Porque no sabían qué era. Esos son los rayos que finalmente vamos a exponer nosotros sobre el paciente a estudiar o sobre la superficie a estudiar. Entonces ya saben, si yo les pregunto, los componentes de rayos X son el bombillo, el cátodo, el ánodo, la placa de tungsteno, y esto a su vez por fuera de este bombillo está rodeado de un líquido como un aceite para frenar un poco la temperatura tan alta de esto, y por fuera de ese aceite hay una gran carcasa de plomo para que esos rayos X no salgan. Y la única parte que no tiene plomo es acá abajito donde dice rayos X, por donde salen, que hay un huequito, una ventanita de cristal, que por ahí salen los rayos X. Entonces, este es el tubo de rayos X. Son un gran tubo, una bombilla, un tubo de cristal con un cátodo, un ánodo, una placa de tungsteno que gira, un filamento, chocan y salen por la ventanita. A su vez, el bombillo este está lleno de líquido, rodeado de líquido, y por fuera del líquido hay una carcasa de plomo. Eso es el tubo de rayos X. ¿Ok? Sigue. Bueno, entonces en cuanto a las propiedades de los rayos X, como veníamos hablando, que tienen el poder de penetración, que logran atravesar los diferentes órganos y estructuras de nuestro cuerpo para formar la placa radiográfica. Como decíamos... ¿De qué depende, de qué factor físico depende la capacidad de penetración? De la radiación ionizante. No. Alguno que me diga, uno solo, que abra la cámara. De la densidad. No era. Abre la cámara. No era. Perdón, Valeria. Dime. Sí, profe. Depende de la densidad. ¿Depende de la qué? Densidad. No, otro que hable. Depende de... Abre la imagen. Ábreme la imagen, si no me la abre es como si... Bueno, depende de la cantidad de rayos X que atraviesen la película. Otro. Parece que no estuvieran en la clase. Otro, lo dijimos hace 10 minutos. Depende de la longitud de onda. La frecuencia de la onda. La longitud de onda es lo que determina la capacidad de penetración de los rayos X. Longitud de onda, grábenselo. Bueno, sigamos. Ok. Pero los rayos X tienen una longitud de onda bien corta, pasan la mano y van a generar una imagen donde está la placa fotográfica. A ver, señalándome eso ahí, Sandri. Ok. Dependiendo de la estructura de la mano, donde va a haber cosas sólidas, esas cosas sólidas, aunque tengan un mayor peso atómico, no van a dejar pasar los rayos X. Generalmente las cosas que tienen un peso atómico, hay dos cosas que determinan que los rayos X pasen: su composición, su espesor y el número atómico. Después les voy a explicar qué es la importancia de este número atómico. Esos son las tres condicionantes que van a detener o a neutralizar a los rayos X. Y los rayos X, donde esté blanco, esta superficie que está esperando, donde hay una placa fotográfica, eso está cubierto. Antes, ya ustedes no pertenecen a esa generación, ya ustedes cada vez ven menos las placas. Hoy en día todo es digital. Antes la típica placa radiográfica era una cuestión de plástico que la forraban con una
una sustancia, una emulsión de plata. Entonces esa emulsión de plata, cuando tomaba contacto con los rayos X, se quemaba y se veía negra. Y donde no llegaban los rayos X, se perseguía blanca. Entonces a eso se le llamó a los radiopacos, que era donde no llegaban los rayos X, la plata seguía intacta. Entonces, porque ahí no llegaron los rayos X, porque fueron absorbidos por la estructura a la que estamos exponiéndola. Por ejemplo, los huesos. Entonces, por eso es que los huesos se ven blancos, porque ahí no llegó rayos X. Pero donde llegan los rayos X, queman la placa, la plata esa que está en la placa y se ve negro. Por eso los pulmones, que el aire no absorbe para nada los rayos X, se ven negros. Mientras que los huesos se ven blancos. Pero ya ustedes no van a hablar más de blanco y de negro, van a hablar de radiopaco y radiolúcido. Les dije que yo tenía una amiga que era morenita, se llamaba Lucía, como para que lo tengan como mnemotecnia. Acuérdense, Lucía, la morenita, es radiolúcido y lo blanco es radiopaco. ¿Qué significa radiopaco? Que a esa zona de la placa que está cubierta de plata no llegaron los rayos X, porque fueron absorbidos previamente por el espesor y el grosor de la estructura que estamos estudiando. Bueno, más o menos entendieron, ¿no? Si no entendieron, pregúntenme, o yo les repito, no sé. Sé el mecanismo por cómo se forma la imagen. Sigue, Sandri. Bueno, entonces aquí vamos a hablar acerca de la formación de la imagen radiográfica, que pues como decía el profesor, cuando una vez son disparados los rayos X, son disparados hacia la placa fotográfica o el detector, que es este que vemos acá, y estos se van a atenuar a medida que pasan a través del cuerpo, de los órganos y de los tejidos de la persona. Y estos van a ser diferentes según la composición y la densidad de esos órganos y estructuras del cuerpo. Entonces, como decía el profesor, los rayos que logran atravesar y llegar hasta el chasis o la placa radiográfica van a formar una imagen que se conoce como radiolúcida, que estas son las imágenes que muestran un color negro. Y los que no logran atravesar por completo las estructuras, sino que, por decirlo así, detienen esos rayos, van a formar una imagen que se conoce como radio opaca, y estos muestran un color blanco. Entonces, de eso vamos a hablar aquí ahora acerca de las densidades. Antes de que siga yo un momentico, alguno para la próxima clase quiero que me explique cómo es la radiología digital. O sea, cómo se forma hoy. Ya les expliqué cómo es la radiología análoga, la de antes. Quiero que la próxima clase, uno en especial, el que sea, se comunica con los monitores y dice, yo quiero poner esa partecita. Cómo se forma la placa, pero ya la digital. Porque en vez de sulfato de plata, lo que vamos a tener son unas láminas muy sensibles a unos electrones. Entonces quiero que eso me lo explique algún alumno. Es más, creo que el que entró de último ahorita, ¿cómo se llama el que habló? El que habló recién, que me dijo que no sé qué, el espesor que fue. Khalil. Bueno, entonces Khalil, pero nada, no veo Khalil. También se nos oye, pues, ¿qué? Dígame, doctor, ¿cómo? ¿Dónde está Khalil? No te veo. El que entró ahorita, que habló conmigo, el que entró ahorita hace como 30 segundos, un minuto. Abre la imagen, Khalil. Ah, no, Khalil no. Sí, fue Khalil. No, fui yo. Yurán no. Ya Yurán ya zafó. Ah, no. El que habló ahorita después. Ahorita, No, fui yo. ¿Quién fue? Yo, Noguera. Ah, bueno, Noguera, entonces tú, eso es bacano para que te lo aprendas. Búscate en el libro, eso es media página, pero para que nos lo explique qué es lo que es la radiología digital. O sea, así como yo le estoy explicando la análoga, tú en la próxima clase me explicas eso, ¿te parece? Y ese es tu examen. Bueno, profe. Listo, gracias. Bueno, ahora sí. Entonces, dependiendo del espesor de las estructuras, los rayos X van a atravesar o no. Hay 5 tipos de, eso se llama escala de grises. Entonces sería lo muy negro, que sería lo más radiolúcido. Las cosas entre más radiolúcidas son es porque no absorben los rayos X, o sea, no tienen casi grosor, y lo que no tiene casi espesor, ni peso atómico, ni un carajo, es el aire. Entonces, donde nosotros vemos negro, es porque el paciente, ahí está el aire. Ok. Después viene que no es tan negro como el aire, pero es negrito. Sería la grasa. Sería moderadamente radiolúcido. Entonces tendríamos radiolúcido, moderadamente radiolúcido, que sería lo señal, ves señalándomelo. Ok, la grasa. Después viene una densidad intermedia, que ahí está metida el agua
mejor dicho, los líquidos, ya sea agua, sangre, los tejidos blandos, y también están metidos los cálculos de los riñones y los cálculos de la vesícula. Están metidos en moderadamente radiolúcido, moderadamente radiopaco, o sea, solo de la mitad. Después sigue algo que ya son moderadamente radiopacos, que sería el equivalente a la grasa en lo negro, pero aquí sería en lo otro, son los huesos. Y finalmente, lo más radiopaco que hay serían los metales o las sustancias de contraste. Les voy a explicar. ¿Se acuerdan que les hablé ahorita del peso atómico? Las sustancias de contraste son sustancias que le damos en el organismo. Por ejemplo, nosotros vamos a hacer queremos ver el colon. Entonces, para diferenciar el colon del resto de estructura, lo llenamos de líquido para que veamos el colon. Esa sustancia que le metemos dentro del colon o que metemos en la sangre para teñir estructuras o para la angiografía se llaman medios de contraste. ¿Y por qué los medios de contraste hacen que las estructuras se vean radiopacas? Porque tienen un peso atómico alto. Por eso yo les hacía hincapié en eso. Que no solamente es el grosor, la composición, el espesor de una estructura lo que determina si es atravesada o no, sino que también su peso atómico, o sea, su composición. Entonces, los medios de contraste tienen un peso atómico alto que los hacen absorber los rayos X. Entonces, los rayos X no lo pasan. Entonces, aquí tenemos varios ejemplos. Señálame lo más radiolúcido, Sandri, en la placa. Aquí, profe, en los pulmones el aire. Bueno, señálame dónde crees que hay grasa por ahí. Aquí en la parte del cuello. Ahí está el revista del músculo, sí. Eso es grasita que está encima del músculo. Ahora, señálame tres cosas. Densidad intermedia. Vamos a llamarla así, densidad intermedia. Aquí los tejidos blandos. El corazón que está lleno de sangre. Los tejidos blandos que están acá abajito a los costados. Esos son pectorales. Los músculos, exactamente. Ok. Después tenemos biológicamente, lo más radiopaco son los huesos. Señálame los huesos. Aquí las clavículas, las costillas. Perfecto. Esos son los más biológicamente radiopacos. Pero lo más radiopaco son los medios de contraste y el metal. Señálame el metal. Ahí está. ¿Eso qué es? Un marcapaso. Un marcapaso. Perfecto. Bueno, entonces ya tienen las 5 densidades, ¿no? Sí, Sigue. Profe, entonces ya no vuelvo a mencionar esto. Continúo. Que no vuelve a mencionar qué cosa. O sea, esta parte de las densidades radiológicas. O sea, como usted ya lo explicó. No, dale, la repetición de la repetidera, dale, que esa es fundamental. Ese es el ABCD. El ABCD no, es la IU. Las vocales de la radiología, eso. Repite. Bueno, entonces, como decíamos, en radiología existen 5 densidades principales que se van a identificar. Y en esta imagen tenemos una escala de grises que se encuentran representando estas cinco densidades. Tenemos las imágenes que se muestran de color negro, que van a mostrar una imagen que se conoce como radiolúcida, y en esta tenemos lo que es el aire. A esta le sigue la densidad de la grasa, el tejido adiposo, que esta muestra una imagen en un color gris oscuro, y estas se conocen como moderadamente radiolúcidas. Le sigue la densidad de, como decía el profesor, del agua, la sangre, los tejidos blandos. Estas son una densidad intermedia y se muestran como un color gris claro o un poco blanco. Continuando con la densidad del calcio, que es lo que vamos a encontrar en los huesos, estos van a mostrar una imagen de color casi blanco y estas se conocen como moderadamente radiopacas. Y por... ¿Qué pasó? Se te fue la voz. Se le habrá ido la luz, se le acabó la batería, ¿qué? ¿Quién está ahí? Sandri, ¿qué pasó?
Hola. Sí, profe, Hola, profe, aquí estamos. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Está por ahí Jesús David. Sí, profesor, usted me pidió que trajera unas diapositivas con ejemplos. Ok. Ya las monto. ¿Tú no las puedes montar o sí puedes? Mientras Jesús está por ahí, alguno que me conteste. Brigitte creo que no está, ¿no? Joder, Brigitte no le pudieron poner un nombre más complicado. Brigitte Sajarley. Estoy llamando a los que me pidieron que iban a participar, por eso lo estoy marcando, ¿no? María Alejandra se fue. Ana Marcela. Ana Marcela tampoco está. Entonces, ¿para qué dicen que quieren participar si no me contestan? Gerardo Varela. Profesor, una pregunta, yo soy Jesús Daviera. ¿Nada más dejo las diapositivas o No, haz lo que tú querías, lo que vas a explicar, los ejemplos. Juan Daniel Díaz. Varela, profe, ¿qué pasó? Juan Daniel. Varela. Ah, bueno, Varela, prende ahí un momentico la imagen para ver, para que nos haga el examen. ¿Dónde está? No te veo. Varela se ve que estaba por allá y lo llamaron. ¡Hey, corre! Bien, profe. Yo le digo una vaina, les insisto, con este método virtual, ustedes van a tener que poner mucho de su parte. O sea, no hay manera ni de controlarlo si vienen o no vienen. La ventaja es que ustedes pueden ver la clase después cuando quieran, pero a mí no me necesitan engañar porque ¿para qué? O sea, yo si se inscriben porque vaya, yo les puedo preguntar y cuento con ustedes, pero no tienen necesidad de escribirse. Aquí o sea, que no se escribe el día del examen, hablaré con él nada más y listo. Bueno, Varela, ¿dónde estás? Que no te veo. Acá, profe. ¿Y por qué no me aparece tu imagen acá abierta en la pantalla? No sé, no tendrán las diapositivas puestas. Será por eso, no, pero acá abajo están los demás. Ah, ya te vi. Bueno, Varela, cosas que vimos en la clase de hoy. ¿Qué sabes tú de la resonancia? ¿Cómo se produce cómo hacemos para que se libere ese magnetismo en los organismos que captado por un sistema electrónico lo convertimos en imágenes? Si no, alguno que sepa, que me diga ahí de rapidez. No que lean el libro, que me explique con sus propias palabras. Eso se lo expliqué la vez pasada. ¿Se acuerdan que le dije que en el resonador nosotros estamos exponiendo... Profesor, yo, José Molina. Bueno, dime, Molina. Gracias, Morena. Ah, explícame. Profesor, la resonancia... Ábreme la imagen. Sí, que la resonancia magnética compleja... Ya está abierto, profesor, ya me puede ver. Molina, está abierto, profesor. Sale ahí, pero me puede ver. Déjeme apagar y volverlo a encender. Ya, profesor. Imagen. Yo no veo, y ustedes saben por qué no aparece la imagen, simplemente activar la cámara, no sé cuál es el misterio. Ya sé. Yo tengo una imagen ahí, nada más hundo aquí y ya está la imagen. Yo no sé usted por qué le cuesta tanto. Joder, no es fácil. Bueno, dejémoslo así, Molina. Vamos, Jesús David. Profe, Barros. Bueno. Barros, abre la imagen, pero abran la imagen porque si no me la abren como si no lo estuviera viendo. Listo, ya me está viendo, profesor. Bueno, ahí está Barros. Bueno, Barros, Jesús David, ya cierra lo que deja ahí para ver si no sabe el uno, que lo sepa el otro. Barros, háblame un poquito con tus palabras, ¿cómo interpretas tú la resonancia? Bueno, profesor, la resonancia magnética, lo que se hace es como que colocar al paciente dentro de un campo magnético y esto lo que hace es como que desordenar los iones hidrógenos que tenemos dentro del cuerpo y después mediante una frecuencia estos como que se vuelven a ordenar y así es que se produce la imagen. Perfecto, nosotros damos unos pulsos, le damos como unos martillazos
Entonces ellos se desordenan y después vuelven y se ordenan. El centro magnético capta ese magnetismo, ese nivel de magnetismo, y a través, no me pregunten cómo, a través de un sistema de computación lo convierte en imágenes. Y las estructuras del organismo, dependiendo de su cantidad de hidrógeno, van a tener un magnetismo diferente y eso se manifiesta en imágenes diferentes. Pero las imágenes de la resonancia magnética son las imágenes más claras, más cercanas a la realidad que tenemos, porque es tecnología Tesla. Ustedes saben que es Tesla, el de los autos eléctricos. O sea, es una tecnología de alta gama y por eso es tan cara la resonancia magnética. Gracias. Anótame que este muchacho el día del examen no lo haga. Está eximido. Bueno, ahí quedó. ¿Quién era el que estaba? Que se me fue, que le dije, no se fue, Jesús David, ¿no? Yo, profesor. Bueno, Jesús David es el que va a exponer, ¿no? Sí. Bueno, listo. Sigue, Jesús. Bueno, ya ya usted y la compañera explicaron todo lo referente a rayos X, yo voy a pasar directamente a los ejemplos de cada cosa. Ok. Como vamos a ver, en los rayos X están los radiolúcidos, que son el caso de los negros, es decir, que la luz sí pasa, no es absorbida, como podemos ver cuando en la radiografía, cuando son muy radiolúcidas, en el caso de los pulmones, donde está el aire, pasa totalmente a través, es decir, está en negro. Y podemos ver en las moderadamente radiolúcidas, vamos a ver la grasa o partes blandas del cuerpo, que la radiación se queda un poco. Ok, no tienes el señalador, ¿no? Yo tengo uno aquí, pero ustedes no lo ven. No tengo señalador. Mira, del lado derecho, lo que ustedes ven blanco son las pelvis renales y los cálices de los riñones. Este contraste lo inyectamos por vía intravenosa y llega a los riñones y nos muestra los riñones con los uréteres. Te hago una pregunta, Jesús David. Dígame. ¿Por qué eso se ve radiopaco? ¿Por qué se ve radiopaco si realmente eso no es tan grueso? En este caso, porque tienen metal presente, tienen un líquido no ordinario en los riñones. ¿Qué características tiene ese líquido que se hace ver radiopaco? Lo dije ahorita hace 10 minutos. Que es un metal de densidad pesada. Un peso atómico. Los medios de contraste. Sí, por eso sí, lo que estamos viendo ahí es el medio de contraste en la pelvis. Ajá. Sí, claro, sí, un medio de contraste. En este caso es un medio de contraste que pueda ser tomado. Porque... Perdón. Hay uno que es tomado y hay otro que es inyectado. Sí, hay uno, el tomado. Cálmate. Ustedes se prenden una acelerada ahí. El tomado es el que va para el colon. Son los contrastes orales. Pero estos son los contrastes intravenosos. ¿Qué prevención hay que tener con contraste intravenoso? Uno, que el paciente no haya comido en las últimas 4 horas, porque el contraste intravenoso puede producir vómitos y el paciente broncoaspira. Por eso, si mañana tú estás en la casa de tu novia, que tu abuela le va a hacer un estudio, tu abuela cree que ya tú eres médico, porque a ella le dicen, ay, mi nieta Pedrita sale con, ahí viene el doctor, y ya la abuela cree que tú eres el doctor. Entonces, para que no pase pena, si te llama y te dice, ay, doctor, mañana a mí me van a hacer una seriada gastroduodenal o me van a hacer un estudio con contraste, ¿qué precauciones debo tener? Entonces ya tú le vas a decir, vea, no coma en las últimas 4 horas porque ese contraste es hiperosmolar y le puede producir ganas de vomitar. Y si usted comió, puede broncoaspirar. Y lo otro, tener en cuenta que el paciente no tenga antecedentes alérgicos, porque cada día más hacen menos reacciones alérgicas porque estamos usando medios de contraste no iónicos y menos osmolares. Pero antes era muy frecuente, pero de todas maneras hay que tenerlo en cuenta. Antecedente alérgico que el paciente no haya comido. Ok, sigue, Jesús David. Bueno, ya pasamos enseguida a las radiopacas, que por ejemplo, vamos a encontrar que en esto sí hay 3 categorías. Ya los muy radiopacos, que como lo habían mencionado antes, los metales son muy radiopacos. Bueno, en este caso, esta imagen nos va a mostrar un paciente que tiene perdigones, o mejor dicho, metralla, que de un enfrentamiento, o bueno, una situación. ¿Cómo? ¿Se va a quedar vivo o muerto? No sé. Ajá, dale. No sé cómo terminó. Bueno, moderadamente radiopaco, vamos a tomar una radiografía de abdomen, rayos X de abdomen, en el cual vamos a ver que hubo un derrame.
como la sangre no es más espesa que el agua, vamos a notar que esta absorbe un poco más la radiación, y al estar dentro del pulmón, se puede notar totalmente, porque es moderadamente radiopaca. Mira, yo le voy a hacer una prueba aquí de lo que es la radiología. La radiología es como un jueguito de un rompecabezas. Yo supongo que este man quedó vivo, primero porque la placa se la tomaron de pie, y si estuviera muerto no lo van a poner de pie. Pero mentira, sino que no tiene neumotórax, ni tiene signo de sangrado intrapulmonar. Entonces esto quedó en la superficie, quedó en el espesor de los tejidos blandos. Él está vivo. Esto es un pequeño ejemplo de lo que esa es la radiología. La radiología es una concatenación de cosas. La medicina también es así. Por eso hay muchos estudiantes que son careteros y le va mal en la vida como médicos, porque son tipos que memorizan. Y hay otros que poco memorizan, pero analizan. La medicina es puro análisis, es relacionar una cosa con la otra, y así les va a ir mejor. O sea, esta vaina no es meterme de caleta, taca, 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 no. Analiza y relaciona una situación en relación a otra. Ok, sigue. Bueno, en las intermedias vamos a ver que está en escala de grises, y está en escala de grises debido a que no es un objeto de material metálico, sino lo que yo vi en el caso me dijo que era un objeto plástico. O sea, no, esto obviamente son los cálculos, son densidad intermedia. Como el corazón, los tejidos blandos son densidad intermedia. Lo moderadamente radiopaco es el hueso, y lo muy radiopaco sería esto, los perdigones, o si no los medios de contraste, ¿no? Sí, señor. ¿Tienes otra imagen? No, de esta solamente tengo esta, porque usted me pidió que trajera de estas y de ecografía y tal. Listo, gracias. Por ahí está Valerie Kuhlman, que me habló ahorita. Las quito. Sí, señor. No, sí, aquí está. Y gracias. Si tú no te presentes al examen, anótemelo, por favor. Ya yo estoy exonerado, profesor. Bueno, vale. Valerie. Sí, ya abre la cámara. Tengo dos preguntas nomás. Dígame. ¿Qué es lo que le da la capacidad a los rayos X de que penetren las estructuras? La densidad. Sí, la densidad. ¿Qué es lo que le da la capacidad a los rayos X? La longitud de onda. Perfecto. Anótamela que ella no vaya al examen. ¿Qué otro de los que se anotó? ¿Quién más está por ahí? ¿Quién sobrevivió? Yo, profe. ¿Cómo te llamas? León Mora Castillo. Luis Acuña. Préndame la imagen, estoy abriendo, ya está de nuevo, pero ya León, María, ya no estuvo. Bueno, te hago una pregunta. Dime 4 estructuras que compongan un tubo de rayos X. 4 estructuras, el caparazón de plomo. Ahora ¿quién está hablando ahí? León. Sí, pero El bombillo. ¿pero quién apareció ahora? No sé, profesor. Ya aparecía primero. Mora Castillo, profe. Bueno, estoy hablando con María León. Ok. Dime, María León, 4 estructuras que conformen el tubo de rayos X. El caparazón de plomo. Ajá. El bombillo, el cátodo y el ánodo. Perfecto. Bueno, listo. Me anotan que tú no vas para el examen. Ahí están en... Rafael, ¿estás por ahí? O las otras... Sí, aquí estamos en monitoras. Estamos, profe. Ok. Y Sandri desapareció definitivamente, ¿no? Ya, profe, aquí estoy. Lo que pasa es que se me había ido la luz. Me imaginé. Estamos en Colombia. Bueno, Sandri, no te preocupes. Ahora yo después hablo con ustedes por lo que te dije. Esta clase es muy larga y tenemos que seguirla. El jueves tenemos que dar la otra clase, o sea, con la continuación de esto. Pero quería pasar a algún otro de los alumnos que se inscribió hoy. ¿Quién se inscribió? Profe. Mora Castillo, nada más. Luis, profe, Luis Orlando. Vamos, pero esto aquí no es hablando, aquí abriendo la imagen. Ahí está Ana Marcela Mora. Profe, Bueno, yo tengo la imagen ya vi a Ana Marcela, ya te estoy viendo, está ahí. Cálmate, que está cogiendo rabia, te estoy viendo. Bueno, Ana Marcela, dime 4 radiaciones diferentes a los rayos X. La del radio. Ajá. La de 4 radiaciones diferentes a los rayos X. A los rayos X tengan una frecuencia de onda diferente. Ok. La de la mamografía.
No, iba bien. No, iba bien. La de los rayos, la que dijiste ahí, los pararrayos, ¿qué más? Los rayos, los pararrayos, la del radio y... Es la misma, me está diciendo otra vez una, no me hagas trampa. Va jugando la de los radios, ok, esa es una radiación, ¿qué más? Trata de acordarte de la imagen, la fotico que más había ahí, un microondas. Los rayos ultravioleta, los rayos gamma. Los rayos... eso. Bueno, pues espérate, cálmate. Te voy a hacer una pregunta, pero tienes que ser concreta en la respuesta. ¿Qué diferencia los rayos X del resto de rayos que te nombré? La capacidad de inoculación. De penetración será. De penetración, exacto. Okay. ¿Por qué está determinada la capacidad de penetración? Por la longitud de onda. Entonces eso es lo que me tenía que contestar. La longitud de onda es diferente. Bueno, sí, listo, déjamela ahí. Todavía no sé si el examen, pero déjamela como que intervino. ¿Quién más? Prenda la imagen, gracias. ¿Quién más está por ahí? De los que se escribió, ninguno más. Profe, yo. Abre la imagen, a mí no me digan profe yo, a mí estoy abriendo la imagen. Ya la abrí, profe. Que no me digan, abran la imagen. Ya la abrí. Pero no te veo. Ya la tengo. Entonces la chica que la habla, el que primero abre aquí, bueno, ya lo vi, Luis Orlando Acuña. Sí. Bueno, Luis Orlando, ¿qué te preguntamos a ti? Dime cómo es el mecanismo que se forma la imagen en una placa radiográfica. Bueno, profe, primero se calienta lo que sería la placa de plomo y hace que se, o sea, ¿Cuál placa de cuál plomo? Háblame bien. O sea, se calienta el cátodo. O sea, Okay. los rayos se calientan el cátodo. Se conecta el tubo y se calienta el cátodo, ajá. Ajá, el cátodo. Y hace que mande radiación, hace que mande calor, electrones, sí. Y hace que se convierta en energía, o sea, hace que se convierta en calor. ¿Y estos electrones contra quién chocan? ¿Ah? ¿Contra quién chocan estos electrones? Contra el chasis. Contra el cátodo. Contra el cátodo. El ánodo que tiene un coso giratorio. Y eso choca y como viene a gran velocidad, libera una energía. Esa energía es 90% calor y 10% ¿qué? ¿Ah? Y 10% ¿qué es el otro 10% que se libera ahí? Una radiación que se llama rayos X. Rayos X. Rayos X. Ah, porque no sabían qué más nombre poner. ¿Y cómo se llama el que inventó los rayos X? Mierda. Además de los dedos de la mano de la esposa de él, ¿qué más se vio ahí? ¿Cómo? En la placa que le mostramos, que fue la primera placa, que era la esposa de Roti, además de los dedos en la mano, ¿qué otra cosa tenía ella? Un anillo. Bueno, menos mal que viste el anillo. Listo, dámelo como que intervino, porque todavía no sé para el examen. Bueno, listo, gracias. ¿Algún otro que quede por ahí suelto? Bueno, vamos a dejarlo así porque... Entonces, miren, vamos a hacer la clase como sea el jueves. Vamos a tratar de hacerla. ¿A qué hora les conviene a ustedes? ¿A las 6 o a las 7? A las 7, porque a las 7 salimos de rotación, de semiología, perdón, teórica. Bueno, entonces, Sandria y Maloa, no me pudieron acordar el nombre de Maloa. Ustedes sigan con esta clase, porque todavía falta bastante. Y hacemos el examen la próxima semana, ¿les parece? Listo, profe. Profesor, una pregunta, y a mí me tocaría presentar la próxima clase, ¿verdad? ¿Tú eres el que va a aprender la vaina digital? Sí. Claro que sí. Ah, bueno. Bueno, listo. Profe, yo le tengo una pregunta. Pregunta. Bueno, a mí me llamó la atención que durante la clase usted colocó un ejemplo del apendicitis y el TAC, que por medio del TAC era más específico identificar la apendicitis por el TAC. Con la ecografía también se podría.
No, no, claro que sí. Lo que pasa es que tomé dos extremos. El intermedio para el apéndice es la ecografía, porque no es tan caro y es menos dañino. Pero la ecografía es fácil ver el apéndice en los niños menores de 10 años, en las personas menores de 10 años. Ya en las personas mayores es más complicado, porque el apéndice anatómicamente está por detrás del colon. Entonces, cuando demos ecografía, les voy a enseñar una cosa, que el gas es el peor enemigo del ultrasonido, porque no lo permite que pase. Entonces, los adultos a veces el apéndice no la vemos, pero la ecografía es de una sensibilidad media y de una sensibilidad y una especificidad también media. Yo lo que intenté fue poner los ejemplos extremos, pero generalmente en un paciente con apendicitis pedimos la ecografía más que para ver el apéndice, es para descartar que no sea otra causa de dolor en la fosa ilíaca derecha, como serían las mujeres un quiste de ovario o en los hombres y mujeres una litiasis renal. Pero yo lo que intenté fue solamente darle un ejemplo. Bueno, y tú ahorita no hablaste conmigo. Tú no eres, ¿cómo queda el apellido? Mora Castiga, Ana Marcela. Bueno, ahí te tengo pendiente. Bueno, listo. Ok, chao, que estén bien. Profesor, una pregunta. Profesor. Bueno, dale, habla. La exposición, la que estaba haciendo yo de Jesús David ¿la continúo la próxima clase o la dejas hasta ahí? Pero ¿y qué era lo que quedaba? ¿No era eso lo de los medios? No, usted me pidió ecografía y también TAC. Mira, tenla ahí pendiente para ver si alcanzamos a entrar en la próxima clase. Ah, bueno, sí, profesor. Profesor. Dime, profesor, dime. Sí, es que para ver cuál era el nombre de la monitora, porque es que apenas acabo de entrar, esta es la primera clase en la que entro y no tengo el grupo del WhatsApp tampoco. ¿Tú estás los martes o los jueves? Martes. Creo que el martes está Sandri y Amalaoa, ¿no? ¿Cómo es que es el nombre? Búscate a Sandri, la chica que expuso hoy. Sandri Camila, ¿no? Sí, profe, aquí estoy. Bueno, entonces este chico que se conecte contigo, Sandy, para que lo anotes. ¿Cómo te llamas tú? Soy Carlos Román, profe. Bueno, Luis Carlos. Román. Román. Mira que hay, porque ahora en la pantalla me quedó. ¿Quién es la que está en la pantalla? Mora. Así que lo voy a poner el día del examen para ver bien qué es lo que están mirando. Sí, profe, no me había dado cuenta. No, pero está bien, pero que esto es uno de los malucos esos que hay por ahí. Bueno, listo. Ahora sí. Quedamos cuapé, nos pillamos el jueves entonces. Listo, profe. Listo, profe. Bueno, hasta luego, profesor. Quedó ahí con Por ahí está Luis Carlos Román todavía. Luis Carlos Román. Sí, está por ahí. Para que nos dé el número de teléfono y agregarlo al grupo.